Bueno, mis hermanos, en el tema, yo le puse en esta ocasión a esta, pues vamos a decir, estudio, la relevancia de la expiación. Entonces, como les comentaba, el tema de la expiación te va llevando por una serie de caminitos que son importantes compartir y comprender para llegar a un entendimiento un poquito más exacto, un entendimiento más profundo de lo que realmente el Señor vino a hacer en nuestras vidas y la relevancia que tiene lo que el Señor hizo realmente. Así es que en el tema dice, vamos a iniciar, excelente, vamos a iniciar utilizando la tecnología, ¿verdad? Vamos a valernos vamos a ver. Muy bien. Pues como inicio, ¿verdad?, de esta información, les comento que pues parte de el enfoque que le estaba dando primero, ¿dónde fue las primeras veces que se empezó a mencionar el tema de la expiación? ¿Verdad? Porque el pastor nos dio una información y se fue rapidito a lo sustantivo pues de la expiación, pero a veces si no entendemos bien el concepto de lo que es la expiación nos vamos a quedar un poquito ahí cortos. Así es que para complementar de alguna manera, pastor, con todo respeto, dice, la primera vez que se mencionó el tema de la expiación fue en Levíticos precisamente, y fue donde, para yo entender este pequeño fragmento, Levíticos 4 del 1 al 3, tuve que leer todo el libro de Levíticos, porque si uno nada más se enfoca en una parte, pues no, se queda incompleto, ¿verdad, hermanita? Muy incompleto. Así es que en primera dice, en Levíticos 4, el 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Es decir, el Señor directamente le dice a Moisés, dales esta información a mi pueblo para que cuando cometan algún error, algún pecado, estas son las cosas que deben de hacer. ¿Sí? Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido en un becerro sin defecto para expiación. Entonces, si nos vamos así literal, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos conforte, que nos dé entendimiento puede ser un poquito, se utilizan algunos términos, muchos sacrificios, sacrificar becerros, sacrificar cabras, sacrificar diferentes cosas, pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Dice que la expiación como tal es un concepto teológico central en la Biblia, dice, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento y en la teología cristiana del Nuevo Testamento. Se refiere a la reconciliación de Dios con la humanidad a través de un sacrificio que paga por el pecado. La expiación es un tema amplio, complejo, pero aquí hay alguna visión general de cómo se entiende y se describe en la Biblia. Porque es importante ver cuáles son los principios y cómo el pueblo elegido llevaba esos temas. Vamos a verificando que todo vaya bien. dice, sí, porque la tecnología a veces le presiono aquí y le presiono para el lado equivocado, así es que han de perdonar, mis hermanitos. Dice, en el Antiguo Testamento, dice, sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la expiación se lograba a menudo a través de sacrificios de animales. Estos sacrificios eran parte de la ley mosaica, ¿sí? Y se realizaba en el templo de Jerusalén.
Los animales sin defecto eran ofrecidos como expiación por los pecados del pueblo. Ahora, ¿por qué tiene relevancia? ¿Por qué tiene relevancia este libro? Número uno, ¿quién lo escribió? Este libro lo escribió Moisés, es parte del Pentateuco. Fueron 5 libros los que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, la otra hermanita, es Deuteronomios y, ayúdenme, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Es decir, estos 5 libros le fueron de alguna manera revelados a Moisés, ¿sí? Es decir, fueron los principios documentales de una relación, de una comunicación directa con el Señor. Es decir, el Señor le decía: esto es lo que vas a mostrarle a mi pueblo. Desde Génesis ya habíamos compartido un poquito sobre Génesis. Para mí, en lo personal, entender Génesis me ayudó un poquito a entender parte del Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con Levítico, ¿sí? Entonces los voy a ir llevando hasta el Nuevo Testamento, de cómo se relacionan de alguna manera, ¿ok? En esta tarde dice, el Señor le indicaba a Moisés: dile a tus sacerdotes, en este caso era su hermano Aarón, les decía: esta es la manera en cómo tú debes de decirle a tus hermanos de cómo deben de comportarse en el lugar santo. En el lugar santo había ciertas secciones: lugar santísimo, y luego el lugar santo, y luego el lugar del atrio. Eran 3 secciones, y no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, no cualquiera podía llegar ahí, ¿verdad? Tenían que, imagínense, ahora pues podemos comunicarnos con el Señor casi por la gracia de nuestro Señor Jesucristo de inmediato. Antes no teníamos esa posibilidad. Entonces, esas son provisiones que posteriormente el Señor nos estuvo dando, ¿ok? En el día de la expiación, es decir, la expiación como tal quiere decir, no sé si hayan oído ustedes el término, el chivo expiatorio. Es decir, que alguien más va a llevar la culpa de los demás. Es decir, en este caso, los sacrificios que se llevaban ante el altar era precisamente como una expiación. Es decir, este becerro, antes tener un becerro, tenerlo que sacrificar, representaba pues parte de su sustento, ¿sí? O sea, era su sustento. Entonces, decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Me has bendecido, aquí está mi parte de mi sustento, te lo voy a mostrar en sacrificio. Y ahí les indicaba cómo hacerlo. O sea, número uno, a veces no es un sacrificio cualquiera. El Señor dio especificaciones muy concretas y muy claras de cómo debiera ser ese sacrificio. Y era dependiendo, como decimos, voy a utilizar un coloquio mexicano, dice: dependiendo del sapo era la pedrada, ¿sí? Es decir, si era había expiación o había ofrendas desde por haber faltado, pecados, no hay pecados pequeños, ¿verdad? Cuando nos referimos al Señor, pero dependiendo de cuál era tu falta, era el tipo de ofrenda que tenías que llevar. Y curiosamente, ahora lo entiendo un poquito mejor, quienes tenían que hacer sacrificios mucho más fuertes eran las personas que estaban en posiciones más cercas al Señor. Es decir, todo lo que eran los sacerdotes o las personas que pues estaban cerca y tenían más responsabilidad, tenían que llevar sacrificios mucho más fuertes. Personas, por ejemplo,
personas como las... de hecho, el libro este de Levíticos es parte del nombre, viene precisamente por la tribu de Leví. Así es que, mis hermanos, todo esto tiene un trasfondo, un fundamento bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, hice yo una pequeña extracción de algunas de las prácticas que se llevaban precisamente el pueblo de Israel para poder cumplir con eso, ¿sí? Y está precisamente descrito hicieron inclusive el día de la expiación, porque no en cualquier momento pudieran ir, o sea, hasta el Señor estableció en qué momento se tenía que realizar esos servicios y cómo se tenían que realizar, ¿verdad? Entonces, hicieron precisamente el día de la expiación, en hebreo le llaman el Yom Kippur. El Yom Kippur, dice, este era el día más sagrado del año. En el calendario hebreo, dice, era un día de arrepentimiento y perdón de pecados, donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo en Israel. En este caso yo les recomendaría, mis hermanos, si tienen una oportunidad, todo el libro de Levíticos es muy, muy revelador, pero el Levítico 16, el capítulo 16, es un poquito más claro en este tema. En el Yom Kippur, precisamente, Yom Kippur, no se les vaya a olvidar este término, porque es el día de la expiación. Y básicamente ahora sí que lo que se mencionaba, lo que se llevaba en este día tan especial, es el día más sagrado del año en el calendario judío y se celebra con gran solemnidad. Es decir, para el judío representa uno de los días más santos, más críticos. O sea, ellos no dejaban pasar estos días porque sabían que era parte número uno, indicaciones del Señor a través de Moisés, ¿sí? Dice, y el Yom Kippur, dice, cae en el 10º día del mes hebreo, el Tishrei, dice, días después del Rosh Hashanah. Eso, pastor, qué hermoso. Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el año nuevo judío. Las principales prácticas y observancias del Yom Kippur incluyen, número 1, ayuno. A menudo nosotros en el cristianismo hacemos ayuno precisamente para llegar a un punto de purificación de nuestro ser, de nuestra alimentación, nuestro físico. Dice, para los judíos observantes ayunan casi duraba 25 horas, todo lo que era el ayuno. Durante este tiempo se abstenían de comer, beber y cualquier otra forma de placer físico, incluyendo relaciones sexuales y el uso de lociones o cremas. El número 2, servicios religiosos. Servicios religiosos de las sinagogas están llenas de fieles. Durante el Yom Kippur se llevaba a cabo servicios prolongados que incluyen oraciones, lecturas del Torá y otros textos sagrados. Entonces era ayuno, servicios religiosos, el Kol Nidrei, la noche de Yom Kippur comienza en una ceremonia conocida como Kol Nidrei, que incluye una declaración que anula los votos personales que haya hecho. Me llamaba la atención, dice, los que ya haya hecho todas las faltas que se hayan cometido, y se preparaba por los que voy a cometer también, porque sabemos de nuestra condición, ¿verdad? Sabemos cuál es nuestra condición pecaminosa. Entonces, Señor, obviamente quiero pensar, ¿verdad?, que esos pecados van a ser
inconscientes, es decir, no eran pecados conscientes. Es decir, aquellos pecados que conscientemente los lleva uno a cabo, pues en ese momento lo puede uno reconocer, pero hay pecados que nuestra misma condición de alguna manera nos impide reconocer los que realmente estamos pecando. Así es que de esa manera los judíos en este día tan especial hacían esa pequeña oración para los pecados. Dice, esta declaración se hace para evitar que se acometan pecados por incumplimiento de votos. Es decir, cuando nosotros a veces le decimos al Señor, hacemos un compromiso para el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Que quiero pues ir de alguna manera entendiendo mejor tu palabra, o no sé, me voy a enfocar para ser mejor persona, o dejar de evitar hacer este tipo de prácticas, etcétera. Pero a la mitad del camino nos quedamos a la mitad, ¿verdad? Nos quedamos ahí, pues de alguna manera pendientes de llevar a cabo ese cometido, o vamos a decir, promesas que le hacemos al Señor. En el número 4 dice la confesión, es decir, el confesar los pecados. Definitivamente también aún en nuestra en la iglesia, nosotros como cristianos también sabemos que el de alguna manera confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos de manera honesta, de manera pues franca, pues solamente el Señor nos va a considerar. Pero si decimos que que nos arrepentimos, pero seguimos cometiendo las mismas faltas, seguramente el Señor no va a tomar. No, si no hay un arrepentimiento pues real, el Señor no nos va tal vez nos mande más pruebas, ¿verdad? Así es que, híjola, cierto, desafortunadamente así es, son juicios, pues nosotros estamos conscientes a veces cuando le fallamos al Señor, y el Señor en su momento, aún con su bondad y con su misericordia, nos hace ver, sabes que aquí estás fallando, ¿verdad? Arrepiéntete. Sin embargo, nosotros somos un poquito testarudos y continuamos, ¿verdad?, fallándole al Señor. Dice, el libro de la vida, según la tradición judía, el Yom Kippur se decide el destino de cada persona para el año venidero, ¿verdad? Se cree que Dios abre el libro de la vida y decide quién vivirá o morirá. El pastor hacía referencia a ese tema, que tenemos que asegurarnos que estamos en el libro de la vida. O sea, ¿y cómo nos vamos a asegurar que estamos en el libro de la vida? Muy fácil, siendo obedientes al Señor, siguiendo sus preceptos y lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Nos está indicando. A veces, pues si no leemos, pues no, tal vez podemos argumentar, no, pues es que yo no sabía. Pues no, de esta manera no nos excluye de las faltas, ¿verdad? El decir no sabía. Bueno, especialmente los 10 días del arrepentimiento, del Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahora sí lo mencioné bien, pastor. Rosh Hashanah. Y Dios sabe que ese término que es importante, y lo pongo ante el Señor, ¿verdad? Lo quise aprender, lo estuve repitiendo. Señor, ¿cómo es que se menciona Porque si tú lo estás estableciendo como importante, es importante para nosotros como cristianos entender cómo decirlo y cómo decirlo correctamente. ¿Por qué? Porque precisamente es el año del Señor, ¿verdad? Es el año del arrepentimiento, y el Yom Kippur es el año de la expiación. Influyen en esta decisión. Dice, el Yizkor, durante los servicios de Yom Kippur se recita una oración especial llamada Yizkor en memoria de los familiares fallecidos. Es decir,
Es decir, viéndolo ya en contexto general, en contexto amplio, el Yom Kippur para los judíos, para los hermanos judíos, es el día más importante y ellos lo llevan o tratan de llevarlo al pie de la letra. Y son muy, muy estrictos en llevarlo. ¿Okay? O sea, cualquiera persona que se llame judía, saben que estos preceptos, estos conceptos se tienen que llevar o bien, o los llevas o los llevas, ¿verdad? Para que puedas ser considerado judío. Pero una cosa es llevarlos. De hecho, el Señor en su momento, más adelante les voy a mostrar, donde el Señor Jesucristo les hizo ver a este pueblo que no lo estaban siguiendo. O sea, es difícil llevar los preceptos, todos estos preceptos, llevarlos a la práctica. No es cualquier cosa, no es fácil. Es por eso que el Señor tuvo que venir y decir: ¿sabes qué? Por tus fuerzas tú no vas a poder, ¿verdad? Entonces, el día de la expiación del Yom Kippur, dice el Neila, dice: la tarde de Yom Kippur se dedica a la oración final llamada Neila, que significa puerta de cierre. Esta oración es una última súplica a Dios para que selle un buen juicio para el año venidero. El número 8, rotura del ayuno. Al anochecer, después de la conclusión de los servicios de Neila, se rompe el ayuno con una comida sencilla. Muchas comunidades tienen la costumbre de comer alimentos simbólicos como huevos, pan, acimo, que representan el renacimiento y pureza. El Yom Kippur es un tiempo de introspección, arrepentimiento, reconciliación, y es una oportunidad para pedir perdón a Dios y a las personas con las que se haya tenido alguna disputa y para comprometerse a mejorar en el año que viene. Ese famoso metanoia, esa famosa metanoia que el pastor a cada momento nos hace mención, y sabes que tenemos que tener una metanoia. Y esa metanoia yo pienso que el principal elemento de cambio va a ser precisamente meternos un poquito en la escritura. Eso es lo que realmente puede ser el detonador para un cambio, ¿verdad? Ok, bien. Tengo que estar en sincronía para no estar volteando, para no darle la espalda a mis hermanas. Dice, la expiación en el Nuevo Testamento. Ya miramos lo que es el Antiguo Testamento, específicamente en Levíticos. Pero ya cuando ustedes tengan la oportunidad de mirar Levíticos, yo en lo personal lo estuve escuchando casi todo el libro de Levíticos, es aproximadamente unas 3 horas más o menos. Entonces, hacerlo 3 horas constantes, estar viendo este libro, pues es un poquito abrumador y tal vez todos los conceptos no vayan a quedar tan claros. Es decir, a lo mejor cuando tenga una oportunidad, si va en el camino, ponga el libro de Levíticos, no sé, unos 2, 3 capítulos y luego después otros 3, 4 capítulos y así sucesivamente para que tenga una comprensión un poquito más amplia y esperemos, ¿verdad?, ya más adelante poder concluir las mismas cosas que a mi ver se deben de concluir con este hermoso libro. Dice, en la expiación del Nuevo Testamento, dice, Jesucristo como expiación en el Nuevo Testamento, Jesucristo es presentado como el sacrificio final y perfecto por los pecados de la humanidad. Su muerte en la cruz es vista como un acto de expiación que reconcilia a Dios con los seres humanos. Dice, donde en el Nuevo Testamento se menciona los temas sobre la expiación, ¿verdad? Número 1, en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, la primera reflexión que tenemos que hacer, si por nuestras fallas nosotros teníamos que presentarle una ofrenda
una muestra de arrepentimiento al Señor, en la expiación de nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le falló? ¿Por qué Él tenía que presentar una expiación? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es el que estaba reclamando nuestras ofensas? El acusador. Todas nuestras faltas, mis hermanos, todas nuestras faltas tenían que ser pagadas, tienen que ser pagadas. En el Viejo Testamento nos define específicamente cómo hacerlo. Ahora, ya en el Nuevo Testamento hay una intercesión, ¿verdad? Esto ya había sido de alguna manera profetizado por el profeta Jeremías, que es estar en la gracia, es decir, que había un cambio. Dice el profeta Jeremías que el Señor iba a hacer un cambio donde iba a poner todas las leyes dentro de nosotros. O sea, ahí de alguna manera el Señor nos dio lo necesario para cuando viniera el Señor Jesucristo poder estar en sintonía con Él, para aquellos que son de Él. No era para todos, mis hermanos. O sea, la primera reflexión es, ¿por qué Jesucristo? O sea, lo miramos así como un poquito, bueno, pues ya el Señor hizo el sacrificio por nosotros. Realmente debiéramos ser tan insensibles como para, si alguien, en este caso el Señor Jesucristo, llevó la carga de nosotros, a todos nuestros pecados, de acuerdo a lo que está escrito aquí en Hechos, en Romanos, en Primera de Juan. Señor, era muy claro para lo que Él venía. Dice, aquí a ver, mi hermanita, voy a brincarme un poquito para salirme en Mateo 17 dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino a cumplir. Padre amado, sin lentes como que no veo bien. Ya ven, mis hermanos. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Es decir, le hicieron cuestionamientos muy, muy fuertes al Señor, ¿verdad? En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, fue enviado. O sea, ¿quién en su sano juicio? Inclusive nosotros ahora en la iglesia, dice, pues miramos alrededor y miramos, pues es que le está yendo bien porque pues no está siguiendo las escrituras, o su comportamiento es errático. Pero en realidad a nosotros que conocemos que conocemos un poquito de la escritura, a veces somos un poquito duros para perdonar, para juzgar a veces, ¿verdad? En lugar de mostrar la gracia y la misericordia, o sea, realmente llevar la enseñanza de nuestro Señor, porque Él era santo. Nosotros realmente estamos tratando de llegar a la santidad.
Ese debería ser nuestro objetivo y nuestro propósito, llegar a la santidad. Cualquiera persona que se diga cristiano debiera aspirar a la santidad. Y estar conscientes, porque el Señor ya nos capacitó, ya nos dio todo lo suficiente para saber cuándo estamos fallando y en qué momento estamos fallando. A veces hacemos un juicio ligero de una situación cuando, Padre amado, discúlpame. O sea, no nos corresponde a nosotros hacer el juicio. Y si aún así, el Señor no tiene, ahora sí que, pues el detalle de revelarnos alguna situación incorrecta, más allá de hacer una crítica, pedirle al Señor que tenga misericordia, ¿verdad? Porque es la única manera de poder emular, de poder decirle al Señor, Padre, aquí estamos, o sea, sabemos, ¿verdad? Si yo ya no cometo ese tipo de faltas, pero algunos de mis hermanos o inclusive algunas de las personas cerca de nosotros están cometiendo faltas de este tipo, pues tratar de persuadirlos, número uno, ¿verdad? Y mostrarles, ¿verdad?, que hay otras maneras de vivir, ¿verdad? En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, es en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Volvemos al tema de la sangre. Dice mi hermanita Angélica, ha sido muy enfática. Hay que tener la comunión, ¿verdad? Porque eso es una manera que tenemos nosotros de poder de alguna manera emular la sangre del Cordero y decirle, Señor, esta es tu sangre, este es tu cuerpo, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros, Señor, ¿verdad? Y agradecerle por todas las cosas. O sea, desde el momento, desde que Él fue el elemento de expiación para nuestros pecados, realmente para mí ahorita que lo veo desde esta perspectiva, que alguien más tenga que sufrir las consecuencias de mis actos, pues es una aberración. Cada uno de nosotros debiera ser responsable de sus actos. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, cuando estamos en el Señor, es tan hermoso que te da algunos detalles. Más adelante los voy a poner en perspectiva. Es decir, es un contraste muy hermoso entre Levíticos, es decir, la iglesia primitiva, y en el Nuevo Testamento, como el Señor ya haciéndose presente, como Él nos enseñó de que debiera ser ese tipo de transición y ese tipo de arrepentimiento, ¿verdad? Dice en Primera de Juan, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ay, Padre amado. La sangre de Cristo, la Biblia enseña que la sangre de Cristo es lo que limpia de todo pecado. En Primera de Juan dice, la sangre simboliza la vida que se dio para pagar la deuda del pecado y permite la reconciliación con Dios. En Hebreos 9:22 dice, Primera de Juan, por si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
en Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ay, Padre amado. Si hiciéramos un ejercicio, mis hermanos, o sea, para más o menos mirar la trascendencia de este hecho. A veces nosotros hacer un sacrificio, por más mínimo que sea, vamos a decir, yo por decir, tengo deseos de tener, no sé, una bolsa, un bolso grandísimo, por un lado, ¿verdad? Me he esforzado, ¿verdad? Me he esforzado suficiente, he trabajado demasiado, ¿sí? Y de pronto miramos que hay alguien en necesidad y tenemos que tomar la decisión. ¿Me compro mi bolsa o le ayudo a mi hermano que está en necesidad? Y dice, bueno, Padre, no podremos hacer las dos cosas. Es decir, el Señor era santo, Jesucristo era santo, su comportamiento era intachable, su comportamiento era el varón perfecto. ¿El que tenía que andarse preocupando por cada uno de nosotros? Pero ante el Señor, para eso fue enviado. ¿Sabes qué, Padre? Se tenía que pagar esas faltas, se tenían que pagar. Todas esas faltas, estos pecados se tenían que pagar. No al Padre. Me quedó claro que quien estaba pidiendo, con el adeudo que teníamos era con el engañador. Él es el que de alguna manera ha estado interfiriendo entre el Señor, ¿verdad? Y nosotros. Porque si realmente nos vamos a Génesis, antes teníamos una relación directa con el Señor. No batallábamos para nada. Pero también hay reglas ahí, pues elementos que se tenían que seguir. Como que alguien tiene que pagar. Y curiosamente le cayó esa responsabilidad. Digo curiosa porque muchos de nosotros con nuestras acciones no alcanzamos a mirar la trascendencia de ese sacrificio. No lo miramos. No miramos, por ejemplo, que durante nuestra vida a veces hemos fallado demasiado, ¿sí? Y que con nuestras acciones o con nuestro arrepentimiento, tal vez no vamos a poder cambiarlo. Solamente la única manera de ser redimidos de nuestros pecados, de nuestras faltas, es reconociendo que solamente a través de Jesucristo podemos ser redimidos. No hay otra manera. Por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, no es posible. No es posible. Ahora, ¿de qué manera agradecemos ese sacrificio? Si pudiera tomar yo una foto de las personas que estamos aquí,
algunos de nuestros hermanos sabemos que pues no pudieron venir por alguna condición, por alguna situación extraordinaria, que son hermanos que están ahí al pie del cañón, dándole gracias al Señor, haciendo la obra, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos que nos ven a través de las redes sociales que se dicen cristianos y todavía a este punto no tienen el pequeño detalle de venir y agradecerle al Señor por todas sus misericordias. Así es que, mis hermanos, somos bendecidos. A veces no podemos, pero si podemos y no lo haces, bueno, no es reproche, el Señor no te va a reprochar, simplemente estás extendiendo de alguna manera las promesas y las bendiciones que el Señor tiene para ti. Así es que la gracia y la expiación de Cristo se ofrece gratuita a todos los seres humanos por gracia a través de la fe. Es en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. No se puede ganar o merecer, solo se puede aceptar como un regalo de Dios. Ese es mi punto, mi hermano. Tienes un regalo. ¿Quién le hace el feo a los regalos? Dice nadie. Pues debiéramos mirar a nuestro alrededor y hay regalos hermosos, regalos trascendentales que no estamos recibiendo por no tener esa sensibilidad y entender lo que realmente el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Así es que la expiación y la justificación, dice, la muerte de Cristo como expiación es la que permite la justificación o la declaración de inocencia de los creyentes ante Dios. En Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice en la quinta, la expiación y la santificación. Dice, además de la justificación, la expiación de Cristo también se relaciona con la santificación, el proceso de ser hecho santo o puro. Los creyentes son llamados a vivir en santidad porque han sido redimidos por la sangre de Cristo. En Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados por vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o la plata. Es decir, a todos que hemos tomado la decisión de seguir a nuestro Señor, le hicimos una promesa muy honesta en su momento, ¿verdad? Dijimos, te vamos a servir por lo que me resta de vida. Y ese es nuestro deseo, ¿verdad? A veces ese deseo pues se ve de alguna manera, pues vamos a tener situaciones, ¿verdad? Vamos a tener tal vez pues faltas, vamos a tener, como dicen, cuando de pronto nos aparece algo, una tentación, vamos a tener tentaciones de fallarle al Señor. Pero la única manera de alguna manera aguantar esas tentaciones, de erradicar esas tentaciones, pues es precisamente a través de la palabra. O sea, cuando nos metemos en la palabra,
El Señor te va a ir guiando, te va dando la fuerza, te va dando la fortaleza para ir de alguna manera pues evitando todas las tentaciones. Dice en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La expiación es un tema profundo y ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia del cristianismo. Sin embargo, en su esencia, la expiación se refiere a cómo Dios ha previsto un medio para reconciliar a la humanidad con Él a través del sacrificio de Jesucristo. Es decir, si lo miramos en el contexto de Levíticos, de todas sus reglas, a través de nuestro Señor Jesucristo, todas y cada una de esas reglas nos es más fácil poder cumplirlas si seguimos con las enseñanzas de nuestro Señor. Dice en Mateo 17, dice, no penséis que he venido. A veces uno piensa, bueno, pues es que la ley ya no es relevante. ¿Por qué? Porque ya estamos en la gracia. Pero no es cierto. Dice, el Señor fue muy claro, dice, yo no vengo a la ley, yo vengo a hacerla cumplir, ¿verdad? En Lucas, aquí hay unos ejemplos, y es en el contraste de Levíticos con respecto a alguna de las acciones. Es decir, el Señor no nada más es en verbo, en promesas, sino a la práctica. El Señor dice en Lucas 8, 43, 48, la mujer con flujo de sangre. Es de las primeras veces que el Señor se manifiesta de una manera clara. Dice, en este relato, para que lo pongamos en contexto, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos cuánto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, poder sanador. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para ponerlo en contexto, mis hermanos, el flujo de sangre en Levíticos está descrito como una impureza. Está muy bien detallado. Fue una de las situaciones más impuras que pudiera tener una mujer, y casi era excluida de los santuarios, era excluida de la sociedad por esos temas. En este pequeño relato, el Señor tuvo misericordia de ella. Y fue muy, muy claro en decirte, tu fe te ha salvado. No tienes que traer nada más que tu fe para poder ser redimido y para poder ser curado. Sí. Jesús reprocha a los fariseos que no cumplen la ley de Moisés. Es decir, a pesar de que en el Yom Kippur está muy bien definido cuáles son todos y lo hacen de alguna manera, pero por alguna razón el Señor miraba algo más en ese pueblo. En el pueblo de Israel Él miraba más. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que
todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, seguían la ley, pero a la práctica no se llevaba a cabo. Eso fue un reclamo del Señor. Fue como dicen, una cachetadita con guante blanco diciéndoles: ¿realmente sigues la ley de Moisés? Pero estamos hablando de que él no quería hacer un reproche, sino hacerles ver que con sus fuerzas no podían incumplir la ley de Moisés. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. De alguna manera aquí está mostrando el Señor que una cosa es lo que estaba escrito, lo que el Señor le estaba comunicando a Moisés que se tenía que hacer, y a la práctica estaban haciendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es la condición humana. Nuestra condición es difícil someter nuestra carne. No vamos a poder someter nuestra carne por nosotros mismos. Pero a través del Espíritu Santo, cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, podemos lograr eso y muchas cosas más. Aquí está otro ejemplo. Mujer sorprendida en adulterio. De acuerdo a la ley, en Levíticos, ¿qué le pasaba a una mujer que era sorprendida en adulterio? Aquí hay un pequeño relato. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y a todo el pueblo, y vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Nos querían poner en prueba. Esto es lo que decía de acuerdo a la ley de Moisés. Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinaba hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero con arrojar la piedra contra ella. Es decir, tocó la conciencia y el corazón de cada ser humano diciendo: ¿estás libre de pecado? Entonces, curiosamente, nadie está haciendo una introspección. En esta tarde, mis hermanos, este es el llamado, hacer una introspección. No nos corresponde a nosotros como congregación y a nosotros como cristianos hacer juicios, pero cada uno de nosotros sí debemos hacer una introspección de cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestros errores y poder enmendarlos. Nosotros por sí solos no podemos, pero la única manera que podemos es a través de clamarle y pedirle al Señor que tenga misericordia, y Él va a suplir lo que tenga que suplir para ese cambio, a esa metanoia. Así es que, mis hermanos, en esta tarde les pido, ¿verdad?, que lean un poquito el libro de Levíticos, que cualquier comentario, cualquier agregado que pudieran hacer para poder llevar esta enseñanza a más personas y poder realmente tener un arrepentimiento real, tener un arrepentimiento que cambie vidas y poderlo, no nada más es que nos cambie a nosotros, pero poder ser un factor de cambio para nuestra sociedad, para nuestros amigos, para nuestras familias, ¿sí? Y sobre todo,
Lo más importante, mis hermanos, tener, poder de alguna manera ponderar y poner en alto el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Bien, vamos a orar al Señor. Vamos a traer una ofrenda antes de despedirnos. Dios bendiga a nuestro hermano Pilo, que podamos nosotros realmente tener, como dice Pablo, la fe produce gozo, alegría. Hemos sido declarados justos por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos justificación. Así que le damos honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a traer una ofrenda y luego vamos a hacer una oración de despedida en esta hora. Sigamos orando los unos por los otros. No se les olvide seguir orando por nuestro hermano Mike, nuestra hermana Consuelo, nuestro hermano Saúl, nuestra hermana Marta y cada uno de nosotros que podamos nosotros interceder. Somos intercesores, así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que podamos reconocer que tú has sido nuestro intermediario. Tú has sido lo que realmente ha venido a traernos vida y vida abundante. Tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Tú fuiste la ofrenda, el sacrificio perfecto. Gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso, porque nos has traído en esta tarde para honrar, escuchar tu palabra. Que tu palabra nunca regresa vacía, que siempre optemos por aprender y entender que tu palabra es viva y es eficaz. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdalos, protégelos, cuídalos de todo accidente en el camino. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Te pedimos, Señor, que podamos venir el próximo sábado a orar aquí a las 5 de la mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos fortifiques, que podamos ser de bendición a otros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les